Saludo para las personas que quieren expandir su conocimiento. En este video vamos a ver las diferencias entre el ensayo y el resumen. Para poder definir la diferencia entre un ensayo y resumen debemos tener claro el concepto de ensayo. Un ensayo es un escrito donde se expone una interpretación personal del autor y busca validar y apoyar con argumentos suficientes esta interpretación. Es decir, un ensayo es dar una opinión personal con un sentido crítico y demostrar el por qué se tiene esta opinión. Características del ensayo. Variedad temática. El ensayo se caracteriza porque se puede realizar sobre cualquier tema, sobre ciencia, sobre política, sobre deporte, sobre filosofía e infinidad de temas. El ensayo también se caracteriza por dejar conocer el punto de vista del autor, también porque la exposición de las ideas se presentan de una forma ordenada y sencilla, y porque la crítica y la opinión personal del tema tratado es un análisis. Tipos de ensayo. En los tipos de ensayo tenemos el literario. Este hace un análisis o reflexión en torno a un tema libre. Tenemos el argumentativo. Este tiene como objetivo principal dar sustento sobre la tesis del autor. También está el científico, que se caracteriza por ser un texto relativamente breve a un tema particular de la ciencia. Está el expositivo. Este es aquel que se caracteriza por dar la información detallada. Está el filosófico. Este ensayo evalúa y analiza un tema propio de la filosofía. Tenemos el crítico. Este es un análisis sobre una película, artículo o pintura. Tenemos el sociológico. Este aborda todos los temas enlazados a la sociedad. Y por último tenemos el histórico. Se trata de unos aspectos críticos en el cual el autor reflexiona acerca de un tema de la historia. Para poder saber cuál es la diferencia entre un ensayo y un resumen, primero debemos saber qué es un resumen. Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio, de manera fiel a los conceptos planteados en los objetivos originales. En caso de que un resumen contenga opiniones personales o seducciones a partir de otras ideas que no fueron planteadas originalmente, ya no sería un resumen, sino sería un artículo diferente o de opinión. El objetivo de un resumen puede ser diverso, como introducir al lector o a la audiencia en el tema, resaltar una herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio, o transmitir solo los datos principales de una noticia para que el lector o espectador sienta interés en acceder a la nota completa. Las características de un resumen son: es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica, sintetizar los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, facilitar el aprendizaje de una manera de estudio y por último unificar los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. Existen diferentes tipos de resúmenes. Primero que todo tenemos el informativo, que este sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Seguimos con el descriptivo. Este sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. De investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema, unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Seguimos con la sinopsis. Esta resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra sin revelar el final de la historia. Y por último tenemos la reseña. Esta resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. Ya teniendo claros los conceptos de ensayo y resumen, podemos decir que estos se diferencian en que el ensayo nos muestra una obra literaria en prosa, generalmente de corta extensión, en el que el autor expone sus propias ideas acerca de un asunto o tema. Por otra parte, tenemos el resumen.
Este hace énfasis a una exposición breve, puede ser oral o escrita, de las ideas o acontecimientos de un tema, asunto o materia. Por ejemplo, nosotros podemos escribir un ensayo sobre una película, en el cual el autor da su opinión personal y la sustenta con argumentos. Por otra parte, el resumen solo se limitará a describir los argumentos y los acontecimientos más importantes de la historia, sin incluir la opinión personal.